Los territorios ocupados del Sáhara Occidental poseen uno de los depósitos de fosfatos más grandes del mundo, y probablemente la línea de costa de África con más recursos pesqueros, además de considerables reservas de petróleo y gas a lo largo de la costa. El valor de sus recursos naturales ha sido siempre el motivo principal que se esconde detrás de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. La postura ilegal de Marruecos ha recibido un sólido respaldo desde el comercio internacional. Un gran número de compañías internacionales son hoy actores políticos que cosechan los beneficios del conflicto. Mientras Marruecos financia la ocupación usurpando los recursos del país, la mayor parte de los saharauis son forzados a vivir en los campos de refugiados en el desierto argelino, en condiciones de miseria y absoluta pobreza, y privándoles de cualquier posibilidad de beneficio de las operaciones comerciales que se desarrollan en su propia tierra. Este tipo de actividades mina los deseos e intereses de la mayoría de la población saharaui, y es por tanto una violación de las leyes internacionales. Un número muy extenso de resoluciones y de convenciones internacionales de las Naciones Unidas definen esas actividades como ilegales. En la Carta de los Derechos y Obligaciones de los Estados de 1974, artículo 16, número 2, dice: ningún Estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. El subsecretario general para Asuntos Legales de Naciones Unidas, Hans Corell, dijo en el 2002: la Asamblea General ha condenado sistemáticamente la explotación y el saqueo de los recursos naturales y las actividades económicas que son perjudiciales a los intereses de los pueblos pertenecientes a territorios ocupados y los privan de sus derechos legítimos sobre sus recursos naturales. Western Sahara Resource Watch es una red internacional de organizaciones y activistas independientes que investigan y realizan campañas hacia empresas que colaboran con los intereses marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Persigue la conservación de los recursos naturales en los territorios ocupados, para el uso de sus dueños legítimos, el pueblo saharaui. En cuanto a la soberanía de los saharauis sobre dichos recursos, es un derecho plasmado en múltiples resoluciones de Naciones Unidas, en instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Resolución 1803 de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1962 establece la soberanía permanente de un país sobre sus recursos naturales. Artículo 1 y 2 de la Convención de Derechos Humanos de 1966 declara que la autodeterminación es la única vía para la descolonización. Los beneficios obtenidos por Marruecos por la venta de fosfatos son superiores a los 1.500 millones de dólares anuales, mientras que la comunidad internacional apenas destina un 2% de esta cantidad a la ayuda humanitaria en los campamentos refugiados saharauis. La Unión Europea, que presume de ser una gran defensora de los derechos humanos, no duda sin embargo en firmar los acuerdos económicos con Marruecos en los que incluye al Sáhara Occidental, como el acuerdo de pesca o el estatuto avanzado. Western Sahara Resource Watch tiene como objetivos reafirmar la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, como consecuencia de su derecho a la autodeterminación. Detener o evitar la explotación u exploración de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras en contra de los intereses o los deseos del pueblo saharaui. Promover acciones legales contra empresas, multinacionales o gobiernos que participen en la explotación ilegal de los recursos naturales en el Sáhara Occidental. Realizar campañas en contra de entidades que comercian ilegalmente con los recursos naturales del Sáhara Occidental, con el fin de conseguir cambios reales y efectivos. Ampliar la red de organizaciones nacionales e internacionales que defiendan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación por vía de los recursos naturales. Western Sahara Resource Watch
pide que Naciones Unidas y España asuman su responsabilidad bajo la legalidad internacional en la protección de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Que todas las compañías que comercian ilegalmente con los recursos naturales del Sáhara Occidental dejen de hacerlo inmediatamente. Que Marruecos deje de explotar ilegalmente el Sáhara Occidental y que no etiquete productos saharauis como si fueran de origen marroquí. Que los países miembros de la Unión Europea apoyen los esfuerzos de Naciones Unidas y de MINURSO para que se produzca la autodeterminación del pueblo saharaui, que incluye su soberanía permanente sobre sus recursos naturales. En nombre de Western Sahara Resource Watch, quiero afirmar que consentir el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental es prolongar la situación de ocupación ilegal y el exilio de los saharauis, y contribuir a la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados.